Capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Los antiguos discípulos de Cristo deben comportarse en toda manera armoniosos con la doctrina cristiana. Los ancianos deben ser sobrios, que no piensen que el deterioro de la naturaleza justifica cualquier exceso, pero busquen consuelo en la comunión más íntima con Dios, no en concesiones indebidas. La fe obra por amor y debe verse en el amor, el de Dios por sí mismo y el de los hombres por amor a Dios. Las personas mayores tienden a ser irritables y temerosas, por tanto se necesitan cuidarlas. Aunque no hay un texto bíblico expreso para cada palabra o mirada, hay no obstante reglas generales conforme a los cuales debe ordenarse todo. Las mujeres jóvenes deben ser sobrias y discretas porque muchas se exponen a tentaciones fatales, por lo que al principio pudo ser solo falta de discreción, se agrega la razón para que no sea blasfemada la palabra de Dios. Fallar en los deberes es un gran reproche del cristianismo. Los jóvenes son dados a ser ansiosos y precipitados, por tanto se les debe llamar con seriedad a que sean sobrios. Hay gente joven que se arruina más por el orgullo que por cualquier otro pecado. Todo esfuerzo del hombre piadoso debe ser para callar las bocas de los adversarios, que tu propia conciencia responda a tu rectitud. Qué gloria es para el cristiano cuando la boca que se abre en su contra no puede hallar nada malo para hablar de él. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Los siervos deben reconocer y cumplir su deber para con los amos terrenales. Con referencia al amo celestial, al servir a un amo terrenal conforme a la voluntad de Cristo, él es servido, los tales serán recompensados por él. No darse al lenguaje insolente y provocativo, pero aceptar el silencio, una reprensión, un reproche, sin formular respuestas soberbias ni atrevidas. Cuando uno tiene conciencia de una falta, excusarse, justificarla, simplemente la aumenta al doble. Nunca uséis por cuenta propia lo que pertenece al amo, ni desperdiciéis los bienes que os hayan confiado. Demuestra esa buena fidelidad para utilizar los bienes del amo. La religión verdadera es un honor para los que la profesan, y ellos deben adornarla en todas las cosas. La doctrina de la gracia y la salvación por el Evangelio es para todos los rangos y estados del hombre. Nos enseña a dejar el pecado, a no tener más relación con éste. La conversación terrenal y sensual no conviene a la vocación celestial. Enseña a tomar conciencia de lo que es bueno. Debemos mirar a Dios en Cristo como objeto de nuestra esperanza y adoración. La conversación del Evangelio debe ser una conversación buena. Nótese aquí nuestro deber, en pocas palabras: negar la impiedad y las lujurias mundanas, vivir sobria, recta y piadosamente a pesar de todas las trampas, tentaciones, ejemplos malos, usos malos y vestigios del pecado. En el corazón del creyente, con todos sus obstáculos, nos enseña a buscar las glorias del otro mundo. En la manifestación gloriosa de Cristo se completará la bendita esperanza de los cristianos. Llevarnos a la santidad y a la felicidad era la finalidad de la muerte de Cristo. Jesucristo, el gran Dios y Salvador nuestro, que salva no solo como Dios y mucho menos como hombre solo, sino como Dios hombre, dos naturalezas en una sola persona. Él nos amó y se dio por nosotros. ¿Y qué menos podemos hacer sino amarle y darnos a Él? La redención del pecado y la santificación de la naturaleza van
aunadas y fueran un pueblo peculiar para Dios, libre de culpa y condenación y purificado por el Espíritu Santo. Toda la escritura es provechosa, aquí está lo que proveerá para todas las partes del deber y el correcto desempeño de ellos. Indaguemos si toda nuestra dependencia está puesta en esa gracia que salva al perdido, perdona al culpable y santifica al inmundo. Mientras más alejados estemos de jactarnos de buenas obras imaginarias y de confiar en ellas para gloriarnos en Cristo, solo más celosos seremos para abundar en toda verdadera buena obra. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él.